Queridas amigas, amigos, una buena noche para todos ustedes. Gracias por conectarse siempre en estos encuentros con nuestra militancia, con la ciudadanía, sobre temas de interés y sobre todo sobre temas de coyuntura. Es fundamental, después de todo lo que está viviendo el país y todo lo que estamos viendo, que realmente podamos ir teniendo información de primera mano para que nuestros comentarios, nuestros argumentos, nuestros debates realmente sean de altura. El pueblo ecuatoriano necesita un debate de altura, necesitamos volver a los conceptos del debate, a que la política no sea superficial como la quieren hacer los sectores de derecha hoy en día en el país, sino que realmente plantee la profundidad de lo que estamos viviendo, que es además sumamente preocupante, cómo las últimas semanas se ha acelerado el proceso de desinstitucionalización del Estado. En este momento, aquí en la Asamblea Nacional, y agradecer también a mi colega asambleísta Pavel Muñoz, que nos ha facilitado el espacio para poder hacer este Facebook Live desde aquí. Desde la Asamblea estamos en un pleno largo, desde la mañana, estamos justamente en el tema del juicio político contra el fiscal Carlos Vaca, y en ese sentido, ahora ustedes pueden ver también en este Facebook Live, o paralelamente de este Facebook Live, también cómo se desarrolla la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde hemos participado durante, ya me parece que son 5 o 6 horas de debate sobre el tema del juicio político. Bueno, ahora habíamos anunciado que este espacio de Facebook Live se trataría el tema de la UNASUR y de la integración regional. Habíamos decidido poner este tema porque ya hemos topado durante las semanas pasadas algunos temas de interés que también nos han permitido mostrar a ustedes algunos datos de cómo desmantelar tanta falacia, tanta demagogia, tanta mentira que ahora se ha convertido prácticamente en pan de día de todos los ecuatorianos. El primer Facebook Live lo hicimos sobre la judicialización de la política, el segundo sobre las medidas económicas, que ahora estamos más claros que nunca, que además no solamente es un giro a la derecha, sino también es una aclara o da mayor acierto para saber que la mayoría del pueblo ecuatoriano sigue sin tener una sola obra de beneficio ni un solo proyecto. La ineptitud del gobierno de Moreno lo que está haciendo es retrasando el desarrollo del país, además con un precio del barril del petróleo que ha alcanzado realmente un nivel superior al de los últimos años, $72 por precio de barril del petróleo, cuando en la Asamblea Nacional se había presupuestado $38 del barril del petróleo. Y en ese sentido, no sabemos dónde se está invirtiendo ese recurso que es del pueblo ecuatoriano. Ese es el recurso con el que se tenía que empezar a dar fondos concursables, créditos para emprendimientos. Todos los jóvenes esta semana me he podido reunir con el presidente del grupo de emprendedores del país. Están realmente desesperados porque no hay una sola apertura ni en la banca pública ni en la banca privada para los créditos de los emprendimientos, y eso es preocupante porque también seguimos desacelerando la economía del país. Con esos recursos del petróleo que le pertenecen al pueblo ecuatoriano deberían estarse construyendo las miles de viviendas para garantizar vivienda digna, que lo habíamos dicho, para continuar con los derechos garantizados en la Constitución y por la Revolución Ciudadana. Con esos recursos, en vez de estar cerrando o paralizando la construcción de las escuelas del milenio y abriendo las escuelas unipersonales, unidocentes, estuviéramos apostando para solucionar el problema del transporte rural, para que llegue a todos los niños y niñas a las escuelas rurales, a las escuelas del milenio, que garantizan no solamente educación de calidad, sino también un desarrollo integral con la comunidad o con las comunidades que están aledañas a esas escuelas. Con esos recursos del petróleo pudiéramos estar garantizando salud digna y de calidad para el pueblo ecuatoriano. Pero no vemos nada de eso, al contrario, vemos solamente retrocesos en el desarrollo y los derechos que le pertenecen a ese pueblo ecuatoriano. Esas son las medidas económicas lanzadas por Moreno en beneficio de los grandes grupos de poder económico de este país, y las grandes mayorías sociales siguen a la espera de una respuesta por parte del Estado ecuatoriano para seguir mejorando su condición de vida. Hablamos la semana pasada sobre el problema de la frontera norte, la seguridad y la soberanía de nuestra patria. Eso fue un programa muy interesante. Ahí hemos dejado también en las redes oficiales algunas imágenes, algunos datos que nos permiten seguir desmantelando tanta mentira que la seguimos escuchando todos los días. Y ahora por eso hemos topado el tema, o vamos a topar el tema de la UNASUR, porque creemos además que ante la decisión absurda
guiada nuevamente por los Estados Unidos, de que 6 países de América Latina se retiren de la UNASUR, esta se empiece realmente a desgranar, algo que fue un sueño y en la práctica ayudó muchísimo a concretar la democracia y varios proyectos que vamos a topar en el transcurso de este programa por parte de la UNASUR. Esos que dicen que la UNASUR nunca sirvió, que la UNASUR solamente era un capricho de ciertos mandatarios progresistas de la región, que la UNASUR y mucho más, el Ecuador, Quito, la mitad del mundo que tiene la sede física de la UNASUR, que ese es un elefante blanco, entre otras. Esos son los temas que vamos a topar este día. Entonces vamos a iniciar por lo básico, información básica de lo que es la UNASUR. La UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, fue creada en el año 2008. Recordemos que esa creación además permitió que los países, fue un auge realmente en América Latina de países que estaban articulándose para generar un nuevo polo en la geopolítica. Cambiamos definitivamente el mapa mundial en temas de relaciones comerciales y de geopolítica. ¿Por qué? Porque la UNASUR, tanto como la CELAC y organismos que garantizan la soberanía de nuestros pueblos y de nuestros países, lo que hicieron fue abrir los temas comerciales al mundo. Eso fue lo que hicimos, y no solamente mirando hacia el norte, que era nuestro mercado o nuestra relación comercial histórica únicamente con Estados Unidos. Abrimos a varios países de Europa, Asia, Eurasia, África, en el contexto de cooperación sur-sur, es decir, América del Sur con África, que potenció muchísimo y abrió muchísimo el mercado externo. Nuestro camarón y nuestras flores, que fueron y han sido históricamente de los principales productos de exportación, gracias a esta apertura de mercados, se pudieron diversificar también y empezamos a exportar otro tipo de productos del mar, empezamos a exportar textiles, empezamos a exportar zapatos, empezamos a exportar productos alimenticios, café orgánico, por ejemplo, con el que además hemos entrado a mercados interesantes a nivel internacional, el chocolate, que ha sido varias veces ganador de premios a nivel de los concursos de los mejores chocolates del mundo, entre otros. Eso fue lo que nos ha permitido también abrir el mercado, abrir las fronteras y mirar no solamente una visión unipolar, sino multipolar de las relaciones comerciales del Ecuador. Entonces, en el 2008 nace la UNASUR como un sueño de integración latinoamericana que permita construir este ejercicio de nueva geopolítica. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes a los que se dedicó principalmente, o planteó principalmente la UNASUR? Fue el tema de educación, energía, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Esos fueron los ámbitos planteados en el acuerdo constitutivo de la UNASUR, en la que se comprometían los estados parte a avanzar en programas, en proyectos de integración. ¿Y por quiénes está conformada la UNASUR? Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Esos son los estados miembros de la UNASUR. La UNASUR además generaba, aparte de esta relación necesaria a nivel internacional y del multipolarismo, también generaba una nueva identidad. Esa era una de las grandes aspiraciones, el tema de generar una identidad de una región fuerte, de una región con potencialidades increíbles. Además, ya lo dijimos la semana pasada en el programa sobre seguridad y soberanía, una región que tiene además un potencial en recursos naturales, una de las mayores reservas de agua dulce, reservas petroleras, reservas mineras, es decir, somos una zona realmente potente y por eso es que estamos también tan vulnerables ante el mundo y especialmente ante esta lucha de quienes quieren cooptar esos recursos naturales a nivel de la región. Entonces, Colombia nace justamente como este proyecto de cambio de identidad con objetivos absolutamente claros. Ha jugado un papel importantísimo en el mantenimiento de la paz en la región, como ocurrió en el conflicto Colombia y Venezuela en el 2010, que evitó realmente una situación de guerra, una situación de conflicto armado y de violencia en nuestra región, y en la conservación de la democracia frente a los intentos golpistas de Bolivia en el 2008 y de Ecuador en el 2010. Recordemos que el 30 de septiembre, cuando ocurrió justamente el secuestro de Rafael Correa, uno de los organismos que se activó de manera inmediata para la defensa de la paz y de la democracia en el Ecuador fue la UNASUR. Su primer secretario, que fue Néstor Kirchner, fue el primer secretario de la UNASUR.
expresidente de la República de Argentina y además uno de los grandes del continente latinoamericano, a quien está dedicado a la entrada también del edificio de la UNASUR un monumento de Néstor Kirchner, que ahora hemos visto con sorpresa que ciertos sectores antagónicos al progresismo, ciertos sectores que además siguen soñando con ese deseo de privilegio a las oligarquías, han pedido que así como se retire el busto de Che Guevara en Guayaquil, que también se retire el monumento de Néstor Kirchner en la sede de la UNASUR en la mitad del mundo. Entonces ahora nosotros nos decimos cómo vamos a tener retrocesos y golpear tanto los imaginarios y los símbolos de la integración regional y latinoamericana, teniendo además en nuestras ciudades, como por ejemplo en Guayaquil, un monumento a una persona que protagonizó muertes, asesinatos, torturas, desapariciones forzosas, como es aquel monumento que se tiene de León Febres Cordero, del que sí deberíamos exigir que se lo retire de Guayaquil. Pero bueno, son las cosas que se marcan en esta sociedad y dentro de este contexto de descrédito y de deslegitimar a los procesos progresistas democráticos de nuestra región. ¿Cuáles son algunos de los logros de la UNASUR? Porque hemos escuchado, como mencionaba hace un momento, de que la UNASUR no hizo nada, que fue solamente un club de amigos de izquierdistas de la región. A ver, ¿cuáles son los logros de la UNASUR? Y lo vamos a decir. Por ejemplo, en Honduras, en el año 2009, fue defensor de la democracia y del orden constitucional en Honduras, durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Ya casi no lo recordamos y es bueno tener memoria, por eso yo digo siempre, siempre, qué bueno que es tener memoria, porque nos permite recordar estos episodios en los que instituciones y personas fueron fundamentales para sostener la democracia y la paz en nuestra región. Por lo tanto, en Honduras, el presidente Manuel Zelaya, en ese tiempo Ecuador tenía la presidencia pro tempore de la UNASUR, Rafael Correa, fue el encargado de manifestar la molestia de la región por la invitación del gobierno español, anfitrión de la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, sin el régimen de Honduras. En Colombia, en el 2009, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que tampoco se nos olvide ese nombre la semana anterior, a propósito de el tema de la frontera, habíamos puesto en las redes sociales también una fotografía histórica de cuando Rafael Correa hizo valer la soberanía, la dignidad y la paz ecuatoriana y de América Latina frente al nefasto colombiano Uribe. Bueno, en Colombia, en el 2009, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la intención de firmar un acuerdo de cooperación técnica con Estados Unidos, que incluyó utilizar 7 bases militares en territorio colombiano con la posibilidad de acceder a otras instalaciones. Los mandatarios de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil rechazaban permitir bases norteamericanas en Latinoamérica. Sin embargo, ya lo vimos la semana pasada, cuántas bases militares están instauradas en América Latina y en la región. Y Brasil, que en ese entonces, obviamente, con Lula da Silva rechazaba la instauración de bases militares, que en Brasil además no tenían bases militares norteamericanas, resulta que en el año 2017, estamos hablando del año pasado, ya el golpista Temer permitió la instauración de 3 experimentos de presencia, de 3 experimentos de bases militares con presencia de militares norteamericanos en territorio brasileño, lo que también debería llamarnos la atención, porque lógicamente atenta esa posibilidad de democracia y de paz en la región. En el 2010 hubo un conflicto también entre Colombia y Venezuela. Néstor Kirchner en esta temporada como secretario general conversó y medió entre los dos presidentes, entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, lo que permitió alcanzar la declaración de principios para poner fin a la ruptura de las relaciones diplomáticas que se habían dado en estos países y avanzar con el diálogo directo hacia el tema de la solución de conflictos. En Ecuador, en 2010, que ya lo decía hace un momento, la UNASUR tuvo un rol protagónico en el sostenimiento de la democracia y de la paz en nuestro país, lo cual siempre estaremos agradecidos a nuestros países hermanos, a la solidaridad de los países de la UNASUR por esa apuesta que tuvieron para el sostenimiento de la democracia y de la paz en nuestro país. En Paraguay, en el 2012, también la UNASUR tuvo un rol importante frente al golpe que se le dio al entonces presidente Fernando Lugo. La UNASUR finalizó la suspensión del país, o sea,
dijo que Paraguay no va a volver a participar en la UNASUR mientras no reconstruya su Estado democrático. Por lo tanto, también la UNASUR tiene la potestad de, dentro de sus Estados miembros, exigir o pedir o mediar que cada uno de los Estados miembros busque los mecanismos fundamentales al interno y hacia la región de sostener los procesos en paz y democracia. Algunos logros puntuales, por ejemplo, en defensa, que es uno de los temas fundamentales dentro del acuerdo constitutivo de la UNASUR. Hay que resaltar que la UNASUR tiene y generó un consejo de defensa capaz de garantizar la cooperación en defensa entre los países de la región, superando la hipótesis del conflicto entre los mismos promovida por Estados Unidos. Esto es importante en el contexto actual en el que el gobierno de Ecuador pretende, o más bien dicho, lo hizo, nos regresó al pasado, permitiendo como país sede la fractura de la UNASUR y recurriendo a acuerdos en materia de defensa con Estados Unidos. La tarde de ayer vimos con dolor cómo nuevamente pasándose por sobre la Constitución de la República del Ecuador, el inepto gobierno de Moreno firmó un acuerdo nuevamente con la DEA para la cooperación que existe en la ineptitud del gobierno de Moreno dentro del acuerdo de frontera. Lo que ha hecho es decir, como no tenemos capacidad, como no tenemos como Estado ecuatoriano capacidad de nosotros mismos permitirnos entender el conflicto de frontera, proteger nuestra frontera, proteger nuestra ciudadanía, garantizar nuestra soberanía, entonces tenemos que acudir nuevamente a la DEA. ¿Para qué? Para que los militares norteamericanos estén en territorio ecuatoriano, ayudando, apoyando y cooperando a hacer lo que el gobierno inepto de Moreno no lo ha podido hacer. Eso es contravenir con el orden constitucional cuando la Constitución es absolutamente clara en decir que en territorio ecuatoriano no podemos tener ni bases militares extranjeras, pero tampoco militares de otros países, militares extranjeros, utilizando instalaciones de seguridad militares en nuestro territorio. Y la tarde de ayer lo que hemos visto con tanto dolor es cómo nuevamente esa ineptitud hizo que se firmen nuevos acuerdos entre el Ecuador y Estados Unidos para la seguridad y la protección de la frontera. En temas de salud hemos avanzado mucho, creo que es uno de los ámbitos en los que más se trabajó dentro de la UNASUR. Por ejemplo, el Banco de Precios de Medicamentos de Alto Costo, para ejemplificar en un ejercicio de simulación, sobre 30 medicamentos arrojó como resultado el ahorro de más de 100 millones de dólares. Si los países de América Latina, los países integrantes de la UNASUR, hubieran, en este caso, no realizado acuerdos comerciales individuales, sino lo hubiéramos hecho en temas de medicamentos de manera conjunta de lo que son además los medicamentos de alto costo. Cada país, y especialmente el Ecuador, ustedes saben que a nivel de la Constitución garantiza la gratuidad y universalidad de la salud. Y en ese sentido, buscar mecanismos para que el Estado ecuatoriano pueda dotar a los ecuatorianos y ecuatorianas de un buen servicio, también recae en que el Estado tenga la capacidad de acceder con buenos precios, bajos precios, precios de mercado y mucho más, si lo hacemos de manera regional, a que los medicamentos de alto costo realmente puedan ser comprados en conjunto y eso garantice significativamente un ahorro para los estados. El Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud, representado por la ex ministra de Salud de la Revolución Ciudadana, nuestra compañera Karina Vance, que hizo una extraordinaria función en el área de salud, que además tiene sede en Río de Janeiro. El área de determinación social de la salud aborda los aspectos sociales, medioambientales y culturales que impactan directamente en el bienestar de la población. La UNASUR ha permitido lograr una política suramericana en materia de drogas con enfoque de derechos humanos. Y esto es muy importante a propósito de que todo el tiempo en Ecuador se pone en duda de la tabla de consumo, de mínimo consumo, y nosotros entendemos y hemos sido absolutamente radicales con decir que tenemos que proteger a la niñez y a la adolescencia, a la juventud de nuestro país. Pero también la tabla de consumo es parte de mirar el tema de drogas también con una perspectiva de derechos humanos, porque la tabla lo que permite es identificar a los consumidores de los traficantes. Nuestra Constitución y el derecho universal del que el Ecuador además es partícipe en una serie de declaraciones y acuerdos internacionales, lo que dice es que los consumidores no deben ser penados.
no son penados los consumidores en nuestro país, sí los traficantes. Tenemos que poner mano dura contra todo, microtraficante y traficante en general. Pero una de las cosas que permite la tabla es identificar quién es consumidor y quién es traficante. Así que no nos confundamos en eso, y en eso UNASUR tuvo una claridad realmente extraordinaria en identificar el tema de la problemática de drogas, no solamente como un tema de salud pública que tiene que ser atendida por los estados, sino también con un enfoque de derechos humanos. En el tema de infraestructura, hay más de 30 proyectos priorizados para la región, entre ellos el corredor bioceánico, que permitirá conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Recordemos que ahí tenemos además un proyecto que en diferentes momentos coge altos, como es el proyecto de conexión Manta-Manaos, que ese es un proyecto entre Ecuador y Brasil, que permitiría realmente una integración importantísima dentro de la región. En temas de integración, durante la gestión de Néstor Kirchner como secretario general, se desplegó una cooperación sur-sur con Haití. Además, es el único organismo de la región que reúne a 12 países que lo conforman en igualdad de condiciones, que eso es fundamental para garantizar los procesos de democracia. En temas de educación, los proyectos de educación, comparando los sistemas nacionales de educación superior, media y básica, proyecto acerca del estado de la ciudadanía suramericana, de los planes de estudio de los países, el atlas de las políticas de plurilingüismo, eso es importantísimo. Somos una región no solamente con un potencial maravilloso en biodiversidad, sino también en la parte cultural, pueblos y nacionalidades tan diversos en nuestra región de América Latina, que el tema de la integración de pueblos y nacionalidades se volvió fundamental, y por eso es que se avanzó también en temas de política de plurilingüismo para poder no solamente proteger lenguas ancestrales, sino garantizarlas y seguirlas difundiendo en nuestros territorios. ¿Cuál es la problemática actual a la que se enfrenta entonces la UNASUR? Por lo tanto, ya con todos estos datos, esperamos que nosotros seamos capaces también de llegar con una información adecuada para saber que la UNASUR no fue solamente un sueño, no fue solamente algo empírico que se construyó, sino que fue real, fue práctico, y en momentos determinantes de la democracia y de la paz de nuestra región, ahí estuvo la UNASUR. Eso es absolutamente claro. ¿Cuál es la problemática que nos encontramos en este momento? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que se apartarán por tiempo indefinido de la UNASUR. Según dijeron, tomaron esa decisión por las disidencias planteadas en el seno del bloque regional, la salida de 6 de 12 países, obviamente vacían la UNASUR, que fue fundada hace 10 años, lo que nos duele, y con ello pone en altísimo riesgo y en un retroceso brutal el tema de la integración regional. La UNASUR siempre fue plural. En su momento de oro, después de la puesta en funciones en el 2010 con Néstor Kirchner, primer secretario ejecutivo, convivieron gobiernos como Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. Fueron países que le apostaron en esto. Sí, Chile con Piñera. Así que no pensemos que esto solamente era de un proyecto de presidentes progresistas o izquierdos, no. Piñera también fue parte del origen y del mejor momento de la UNASUR. ¿Por qué? Porque Piñera, siendo también un representante de la derecha, un representante del neoliberalismo, comprendió con absoluta claridad lo estratégico que era trabajar en la integración regional de todos los países de América Latina. Y por eso es que también Chile, con ese enfoque incluso de desarrollo, también fue partícipe y también apostó por la integración de la UNASUR. El problema es un consenso interno en el que no se ha podido poner de acuerdo con visiones políticas y económicas. En ese sentido, la gran responsabilidad recae sobre el presidente Macri, el presidente del neoliberalismo regional y el presidente de Argentina. ¿Por qué? Porque el año pasado, que fue un año prácticamente en la que la UNASUR se paralizó, era la presidencia pro tempore de Mauricio Macri, presidente de Argentina. ¿Cuál es este mandato entonces? No podemos dejarnos engañar que el principal mandato entonces es vaciar la UNASUR y proponer al contrario organismos anti-UNASUR, como por ejemplo la suma de la Alianza del Pacífico u otros organismos que ahora son apoyados especialmente por Estados Unidos. Recordemos que en Ecuador, además teniendo la sede
habiendo consolidado el tema del Consejo de Defensa para consolidar una zona de paz suramericana y construir una visión común en materia de defensa, fue fundamental, porque además en Ecuador, a través de la UNASUR, nosotros lo que hicimos fue también sustituir el tema de la Escuela de las Américas. Estoy ubicando aquí específicamente el nombre de la Escuela de Defensa, no me lo encuentro en los apuntes, pero es fundamental decir que todos los militares de la región, todos los militares que están, se forman en los países de América Latina, también pasan por un periodo de formación en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Eso quiere decir que nuestras fuerzas militares están prácticamente adoctrinadas con la educación también del norte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que plantea la UNASUR entonces? Dice, no, si es que nosotros queremos mantener las soberanías, no podemos entonces seguir mandando a las fuerzas que protegen la soberanía de nuestro país, que protegen la soberanía de nuestros pueblos, la seguridad de nuestros pueblos, a que se sigan formando bajo una visión neoliberal de derecha en los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas. Por eso fue importantísimo, además, para generar la escuela alternativa de educación militar en nuestro territorio. Eso fue fundamental. Pero no solamente es en el 2015 que se desarticula el tema de la UNASUR por inoperancia de Mauricio Macri, con doble, obviamente, intención, que es vaciar y desarticular la UNASUR, sino además, ya cuando le toca a Ecuador asumir un rol fundamental, que es, teniendo la sede en la mitad del mundo, no permitir que este organismo se vacíe. Lo que pasa es que mientras tenemos una canciller que se pasea por todos los países de América Latina y de Centroamérica, buscando, golpeando puerta a puerta para que le apoyen, para buscarse un carguito en la ONU, descuidó absolutamente la integración regional y quedó fuera, no visibilizó, no apostó, no trabajó por la integración de la UNASUR. Entonces, después de la ineptitud de Macri de paralizar la UNASUR en su presidencia pro tempore, también hay una gran responsabilidad sobre la canciller ecuatoriana por haber descuidado y por haber permitido que se vacíe la UNASUR en este sentido. Así que bueno, debemos tener absolutamente claridad que el desmantelamiento de la UNASUR lo único que permite y consigue es que se generen organismos paralelos en América Latina que sigan apostando por un regreso a las políticas hacia el norte, cuando nosotros habíamos apostado por las políticas hacia el sur y hacia el desarrollo del sur. Una frase maravillosa que rompió barreras, rompió fronteras, pues justamente nuestro norte es el sur. Creemos profundamente que nuestro norte es el sur, que tenemos que seguir construyendo un desarrollo para los pueblos de América Latina y del Caribe, en paz, en unidad. Por eso es que también en este espacio queremos mandar un mensaje de esa paz, de esa unidad y de esa integración de América Latina en todos los países que estamos pasando conflictos. Empezar por el Ecuador. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar como lo hemos hecho siempre, no solamente con los familiares de las víctimas de la frontera, sino también con aquellos secuestrados que hasta ahora el Estado no ha podido dar una sola muestra afirmativa, ni un solo paso afirmativo hacia el retorno con vida a sus familias de las dos personas secuestradas, sino que también tenemos toda una población desplazada. La parroquia de Mataje completamente ha sido desplazada hacia San Lorenzo y eso también merece nuestra absoluta solidaridad. Pero no solamente eso, sino también tenemos problemas de violencia en Nicaragua, problemas de violencia en Venezuela. Llamamos a la paz, llamamos a la democracia, nuestro abrazo fraterno al pueblo sandinista, al pueblo nicaragüense, nuestro abrazo fraterno al pueblo venezolano, a todos los pueblos de América Latina que queremos seguir construyendo una región de democracia y de paz. Queridas amigas y amigos, queríamos darles esos datos para que los tengamos. Aquí tengo justamente la Escuela Sudamericana de Defensa, ya encontré el dato. La Escuela de Defensa con sede en Buenos Aires es justamente la que planteamos desde la UNASUR pueda suplantar
la Escuela de las Américas. Así que hemos avanzado en defensa, en educación, en salud, pero sobre todo la UNASUR es garantía de soberanía, de democracia y de paz en nuestra región. Entonces, queridas amigas y amigos, gracias. Este espacio ha sido un poco más corto de lo normal porque en este momento, como yo les comentaba, estamos en el Pleno y en este momento tengo que integrarme nuevamente al Pleno por el tema del juicio político. Así que queremos darles un abrazo muy, muy, muy especial a todos ustedes que se han unido en este Facebook Live. Ahí algunos mensajes, algunos saludos que hemos recibido en temas de nuestras redes sociales, que siempre mandamos nuestros debidos saludos a quienes nos acompañan. Gracias a María de Lourdes Martínez desde Toronto, Canadá. Gracias a Loro, nuestra queridísima provincia de Loro, Isa Ordóñez, un abrazo muy fuerte. A Reinaldo Mina desde Chile, Fuerza Revolucionaria, muchas gracias, querido Reinaldo, y fuerza ya también en Chile. Ahora hemos retomado en Chile también el debate sobre la educación gratuita en Chile. En Santa Elena, mi querida Alex, un beso grandote, gracias a Santa Elena, gracias a Naranjito, a nuestro querido Carlos, gracias desde España a Carmen Moreno, saludos desde New Jersey, me imagino Johnny Cascante, muchas gracias, desde New Jersey, desde Machala. Bueno, gracias a todas y todos ustedes. La próxima semana nos volvemos a encontrar en este espacio y esperamos siempre aportar un poquito más para que la información que tengamos sea información que nos permita debatir de altura, en altura, como decimos siempre, a la altura del pueblo ecuatoriano, que merece mucho respeto, que merece un pueblo ecuatoriano muchas propuestas para el desarrollo. Esa es nuestra tarea y así eso tenemos que enfocarnos. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y con fuerza, con valentía, con firmeza, que aquí seguimos, batallando desde nuestra trinchera ecuatoriana y latinoamericana para demostrar al mundo que somos una potencia geopolítica. Un abrazo fuerte para todas y todos ustedes.